Vamos empezando y si alguno se va agregando, lo vamos sumando. Bien. Vamos a retomar un poco porque por el feriado del lunes pasado no tuvimos la clase de Zoom. Solo quería recordarles a algunos de ustedes para empezar que no me han entregado las últimas tareas, ¿sí? Ainiceder, Insúa, Coco, Ferreira, Figún, Maimone, Núñez, Pianesi, Vidal y Viñolo. Algunos están y otros no están acá. Si de los que nombré que deben las tareas, alguno quiere entregarla fuera de término, me tiene que mandar un mensaje privado, yo lo voy a habilitar y me llegará, digamos, la aceptaré la tarea, pero me llegará como entregada fuera de término. ¿Sí? Pero es mejor entregarla fuera de término que no entregarla. Bueno, con respecto a eso, hoy vamos a avanzar un poquito más en cuanto a algunos temas que están relacionados, ¿sí? Con lo que hicieron en las últimas clases que les subí grabadas y en las tareas que entregaron. Durante esta semana les voy a ir dando las devoluciones de esas tareas. Por lo que he visto, algunos han hecho las tareas bastante bien, algunos han dejado algunas cosas incompletas, pero no hay problema porque estos temas, si no los terminaron de comprender totalmente, los vamos a utilizar en las 2 o 3 semanas siguientes mucho, así que van a tener tiempo de practicarlo y repracticarlo. Lo que sí, chicos, si tienen dudas, no dejen de preguntar, para eso está el foro de consultas, ¿sí? Hagan las preguntas por ahí, traten de evitar hacerlas por privado, porque así les contesto a todos y les queda registrados a todos las respuestas. Bueno, están entrando algunos más, por eso por ahí me distraigo, porque estoy admitiendo algunos compañeros más que están entrando. Bien. Lo que trabajaron hasta ahora está relacionado con conversión, ¿sí? O conocimiento y conversión de unidades de volumen y de presión. Y en esta clase de hoy, puntualmente, lo que quiero hacer es explicarle la conversión, ¿sí?, de escalas térmicas. Para eso, previamente quiero que hablemos un poco de qué son las escalas térmicas, ¿sí? ¿Qué significan las escalas térmicas? ¿Y qué diferencias hay entre ellas? ¿Alguno de ustedes se anima, como para romper un poco el hielo, a decirme qué cree que es la temperatura? Si ustedes me tuvieran que definir la palabra o el concepto temperatura, con lo que ustedes sepan, cómo les salga, ¿qué me dirían? Facundo, ¿no tenés cámara? Sí, profe, conecto. Bueno, dale, gracias. Bueno, a ver, chicos, es hora de que hablen ustedes. A ver, los quiero escuchar un poquito y se nos va pasando el tiempo. ¿Qué creen que es la temperatura? Si ustedes me tuvieran que explicar a mí qué entienden por temperatura, ¿qué me dirían? Es algo que hace que sintamos calor o frío, que sintamos calor o frío, que ponele, hay veces de que por el viento o por algo, no sé, como depende de cómo estemos nosotros con el tema del calor, del frío, las estaciones, depende de cómo vaya. Bueno, a ver, yo te hago una pregunta. Yo cada vez que ustedes me dicen algo de lo que ustedes piensan o creen, yo lo hago para debatir un poco y para que vayan sacando algunos conceptos que a veces no están tan bien, registrados por ustedes
en el concepto en sí, en cómo lo expresa. Entonces siempre lo que quiero es tratar de clarificar los conceptos. Entonces si yo les repregunto algo, yo ahora te voy a repreguntar algo, Luzmila, de lo que vos dijiste, no es para hacerlos quedar en evidencia, ni mal, ni nada, es para que tratemos de construir alrededor de eso. Entonces vos por lo que me dijiste, es como que la temperatura tiene que ver con lo que uno siente, con lo que el ser humano siente. Con lo que sentimos corporalmente, sería. A ver, de vuelta, pues se entrecortó. ¿Cómo dijiste? Con lo que sentimos corporalmente. Y ahora yo te hago una pregunta. Entonces, en los lugares donde no hay ser humano, que no siente nada, ¿no hay temperatura? Sí, hay. Entonces, no tiene que ver directamente con el ser humano, ¿no es cierto? Yo creo que es como el nivel de temperatura de la atmósfera, Claro. que eso hagamos que lo sintamos en nuestro cuerpo. Bueno, pero tratá de decirme lo mismo, pero sin usar la palabra temperatura, porque me dijiste que la temperatura es la temperatura de la atmósfera. Yo, profe. Como Esperá que ella trate de decir lo nivel, mismo sin la palabra temperatura. Dale. como el nivel térmico de la atmósfera. Y si ahora te pregunto, ¿y qué es nivel térmico? Es la temperatura, tipo. No No, y sé cómo bueno, pero me está explicarlo. diciendo lo mismo con palabras diferentes. Profe, La idea de profe, explicar un concepto es usar conceptos distintos para que expliquen eso que yo estoy tratando de decir. ¿Sí? Vieron que es difícil, no es fácil. Uno cree tener en su cabeza un concepto, pero no lo puede explicar si no usa esa misma palabra. El resto trate, por favor, de poner los micrófonos silenciados, porque hay ruidos de fondo, chicos. A ver, Nicolás, si está levantando la mano. Para mí son los grados centígrados que hay en el ambiente. Y ahora te pregunto, ¿y qué son los grados centígrados? Y ahí te maté, ¿no? Sí. Bien, a ver, ¿quién más se anima? profe, Sí. ¿no es la energía interna de un cuerpo? Bueno, a ver, está bien lo que decís, pero primero decime, ¿de dónde sacaste eso? Y después decime, ¿qué entendés por la energía interna de un cuerpo? ¿La energía del sol? Bueno, la energía del sol genera calor, y Sí, el calor produce temperatura. Pero sí. igual todavía no me definís qué es la temperatura. Me dijiste bien lo de la energía interna de un cuerpo, ¿eso dónde lo sacaste? Del cuerpo. No, ¿de dónde sacaste la idea esa? Ah, la idea. No, porque de las tareas que habíamos hecho, Bien. ¿Qué? fui agrupándolas. Y de ahí, de todo lo que dijeron los chicos, saqué la idea de la energía del sol, del cuerpo. Bueno, muy bien. En realidad estás bastante rumbeado por ahí. Vos estás diciendo que la energía interna de un cuerpo, ¿sí? Te estoy como traduciendo lo que vos estás diciendo, genera calor y ese calor se mide a través de la temperatura. Ahora, la temperatura es una medida, una escala de medida de esa energía, ¿sí? Que a veces es difícil separar, no es lo mismo calor que temperatura, eso lo vamos a ver más adelante. Pero sin embargo, te pido que silencies el micrófono, Santiago, porque hay ruido de fondo. No es lo mismo calor que temperatura. Ya lo vamos a ver esa diferenciación más adelante, pero sí es importante que sepan que la temperatura es una escala de medida para medir el calor, que el calor es una forma de transmisión de energía de los cuerpos, como decía recién Santiago, pero más particularmente es la medida de la energía de las partículas. Porque ¿qué cosas forman los cuerpos? Todos los cuerpos están formados por partículas, ¿sí? Entonces, si yo me quedo con el concepto de cuerpo nada más, ¿sí? Pienso en algo que es sólido, ¿sí?
o quizá líquido, pero me olvido de los gases. Porque los gases no son un cuerpo, ¿sí? Son un montón de partículas dispersas moviéndose de manera separada. Entonces, si yo digo que la temperatura es la escala que mide la energía de un cuerpo, la energía térmica de un cuerpo, si digo cuerpo me olvido de los gases. Y en realidad nosotros estamos rodeados de gases y eso hace que sintamos la temperatura. Esperen que hay alguien que me está escribiendo. Tiago, vos que me escribiste, ¿sos el que estás entrando como Galaxy Grand Prime? No te dejo entrar porque como no tiene nombre, ponémelo en el chat, por favor. Bueno, si podés cambiar el nombre de ahí. O lo vas a usar porque tenés cámara. Bien, ahí te hice ingresar. Bueno, seguimos. Entonces les decía que es importante que tengan en cuenta que la temperatura también se mide en los gases. Basta simplemente con que haya una pava hirviendo en la cocina y yo ponga la mano arriba de donde sale el vapor y van a ver que la temperatura se siente, ¿sí? O sea que los gases realmente tienen temperatura, ¿sí? O hace falta que, como decía Ludmila hoy, un viento helado me golpee la cara, ¿sí? Para sentir el frío en la cara o en las manos. Y el viento helado simplemente es un gas que tiene una temperatura muy baja. Entonces, el concepto de temperatura, piénsenlo como la energía, ¿sí? O la medida, la escala de medida de la energía térmica de una sustancia o partícula. Nosotros ahora que estamos estudiando los gases, nos vamos a focalizar únicamente en los gases, pero ese concepto después lo vamos a utilizar también para líquidos y sólidos. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Bien, si alguien tiene alguna pregunta, me levanta la mano así y yo dejo de hablar y les doy la palabra. Bueno, ¿por qué es importante estudiar la temperatura? Porque nosotros vamos a aprender algo muy pronto esta semana, ¿sí? Que se llaman las leyes de los gases, ¿sí? Las leyes de los gases son las formas, ¿sí? A través de las cuales los cálculos matemáticos, sí, ya te atiendo, Nicolás, la forma a través de cálculos matemáticos o modelos matemáticos en las cuales se puede explicar o se puede entender cómo se comportan cada uno de los gases. Entonces, por eso es que nos dedicamos a aprender las escalas térmicas. Escalas térmicas que vamos a aprender y que existen, hay 3. Una es la escala Celsius o centígrada, que era la que hablaba Nicolás hoy, ¿sí? Que vamos a explicar. La otra es la escala Fahrenheit, ¿sí? Que es utilizada en algunos otros lugares del mundo, no en la Argentina, ¿sí? La temperatura medida en grados Fahrenheit. Y después está la temperatura medida en la escala absoluta o escala Kelvin, que es la medida que se utiliza en todos los cálculos, ¿sí? Que tengan que ver con la ciencia que estudia, ¿sí? Todos los procesos de intercambio de energía. Esa ciencia se llama termodinámica. Y el intercambio de energía también se da entre gases, por ejemplo, por lo tanto, la termodinámica también estudia los gases. Y entonces se usa la escala térmica Kelvin, que esa escala térmica es la que hay que usar siempre, ¿sí? Grábenselo así en la cabeza, siempre que hagamos un cálculo, ¿sí? Siempre que hagamos un cálculo vamos a utilizar la escala Kelvin. Por eso es muy importante aprender a hacer el pasaje o la conversión de unidades entre escala Fahrenheit, escala Celsius y escala Kelvin. Lo que les voy a explicar hoy, ¿sí? En la pizarra, es cómo hacer las conversiones.
Y después les voy a subir al campus una pequeña lectura para que ustedes comprendan las diferencias conceptuales que hay entre las distintas escalas. Pero como esas diferencias conceptuales es fácil entenderlas leyendo, no voy a ocupar el tiempo de esta clase en explicarle esa diferencia conceptual. Pero sí les voy a explicar cómo se hacen los cálculos de conversión, que a veces ustedes es donde más dificultades tienen. Nicolás, ¿qué me querías decir? Mi pregunta era si lo que había dicho Ludmila al principio era la sensación térmica. Bien, perfecto. Claro, hay algo que se llama temperatura y hay algo que se llama sensación térmica. ¿Han escuchado el término sensación térmica, no? La sensación térmica sí tiene que ver con el ser humano, porque es lo que siente el ser humano. Muchas veces ustedes pueden estar en la playa y hay mucho sol, ¿sí? Y dice, hacen, no sé, 28 grados de temperatura. Y 28 grados es bastante, uno debería sentir calor. Sin embargo, uno se mete al agua, sale del agua y le da el viento. Y siente frío, se congela, se quiere tapar con el toallón. Bueno, eso es sensación térmica, ¿sí? Porque es la sensación que está sintiendo el cuerpo, ¿sí? Que es una sensación propia del momento que está viviendo quien percibe la temperatura alrededor. Tiene que ver con la humedad, tiene que ver con el viento que hay, la velocidad del viento, ¿sí? La dirección en la que está incidiendo el sol. A veces, si el sol da de arriba, hay una sensación térmica, si el sol da de costado, hay otra, si el viento es más fuerte o no, pero eso sí tiene que ver con la sensación del ser humano. Se llama sensación térmica, ¿sí? En cambio, la temperatura es diferente, es la medida real. Y la sensación térmica es lo que uno percibe. ¿Se entiende esa diferencia? ¿Sí? Bien. Bueno, yo les voy a anotar en el pizarrón de atrás las 3 escalas y vamos a tratar de hacer un ejemplo de conversión de cada una de las escalas. Yo les hago una aclaración. A partir de ahora, nosotros, en muchos de los cálculos que tengan que ver con los gases y el tema que sigue después, que es cálculos con soluciones, vamos a utilizar mucho la resolución de ecuaciones. Ecuaciones que no son difíciles, son fáciles. ¿Sí? Pero a ustedes ya la palabra ecuaciones, la cabeza se les bloquea porque se les va con matemática, y matemática les parece que es recontra difícil, y entonces si es recontra difícil no me va a salir, y si no me va a salir, todos los temas que vengan de acá en adelante físico-química van a ser un desastre. No, quítense esa idea de la cabeza. Lo único que les pido, que si alguno ha tenido o tiene más dificultad con el cálculo de ecuaciones en matemática, trate de no ponerse tenso o ponerse nervioso cuando hagamos resoluciones de ese tipo en físico-química. Porque van a ver que las vamos a trabajar mucho, son muy parecidas unas con otras, y si uno se ejercita, fácilmente puede solucionar los problemas. ¿Sí? Pero tienen que poner un poco de voluntad de ustedes. Si ustedes ya de antemano ven que empezamos a hacer cálculos donde hay que despejar algún valor para encontrar un resultado, ustedes empiezan a como bloquearse frente a los temas nuevos. Pero van a ver que no es difícil, ¿sí? Necesita un poco de práctica. Y a aquellos que les cuesta un poco más matemáticas, bueno, tratar de relajar, y si tienen alguna duda, me van preguntando. Pero todos los vamos a ir haciendo a través de ejemplos que yo primero los voy a hacer yo y después los voy a poner en práctica a ustedes. ¿De acuerdo? Bien. Voy a anotar en la pizarra las escalas térmicas. Primero la simbología. La escala Kelvin se simboliza siempre con la K imprenta mayúscula. No lleva ningún simbolito, no lleva el signo de grados como llevan las otras 2 escalas. Como es absoluta, no hay que aclarar el símbolo de grados, es solamente Kelvin. La escala Celsius
se simboliza con la C mayúscula y el simbolito de grados. Y la escala Fahrenheit, que se escribe de diferentes maneras, a veces con H, a veces sin H, ¿sí? Se simboliza con grados y la F mayúscula imprenta. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Entonces, Fahrenheit, Celsius y Kelvin. ¿Cómo convertimos una en otra? Yo les voy a poner acá unas fórmulas que son las fórmulas que ustedes van a tener que tratar de recordar o aprendérselas. Son fáciles porque son pequeñas, pero las vamos a utilizar mucho. La primera fórmula que les voy a poner es cómo encontrar algo en grados Kelvin. Si yo quiero saber la temperatura en grados Kelvin de algo, tengo que agarrar la temperatura en Celsius. Vamos a hacer así. Esperen que lo voy a escribir de otra manera. Vamos a hacer así. Kelvin es grados Celsius más 273. Vamos a ver si se entiende ahí. Si yo tengo el valor de una temperatura en grados Celsius, ¿sí? Por ejemplo, 10 grados Celsius, que quizá haga hoy acá en Mar del Plata 10 grados, ¿sí? Si le sumo 273, me da el valor en grados Kelvin. O sea, 10 más 273, 283. Hoy haría en Mar del Plata 283 grados Kelvin. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Se entendió eso? Bien. Si yo quisiera obtener la temperatura en grados Fahrenheit, y tuviera la temperatura en grados Celsius, tendría que hacer la siguiente cuenta. 1,8 por grados Celsius más 32. Si quieren, los grados Celsius los ponemos entre paréntesis para saber que ahí hay que completar con el valor de temperatura que nosotros analicemos. Entonces, si hoy hace 10 grados en Mar del Plata, sería 10 por 1,8, esto daría 18. Más 32 me da 50. Entonces, 10 grados Celsius serían 50 grados Fahrenheit o 283 grados Kelvin. ¿Se entiende ahí? Sí. Voy a escribir el ejemplo. Estas dos cosas las tienen que recordar, grabárselas. Son dos fórmulas de cambio de escalas de temperatura. Y entonces hacemos el ejemplo. Sí. La temperatura es 10 grados Celsius y quiero convertirla, entonces en este caso, para saber cuánto es en Kelvin, será 10 grados Celsius más 273, y esto me va a dar 283 Kelvin. Apliqué la primera, pasé de Celsius a Kelvin. Y si quiero pasarlo a Fahrenheit, hago 1,8 por 10 grados Celsius más 32. Y entonces, como les dije antes, 10 por 18, 10 por 1,8, 18, 18 más 32,
50 grados Fahrenheit. Y entonces resulta que estas tres escalas de temperatura dicen lo mismo, pero en diferentes unidades. ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna Profe, yo tengo pregunta? una pregunta. Sí, decime. Cuando, o sea, ponele que queremos pasar de Fahrenheit a Kelvin, ¿se dice? De Fahrenheit a Kelvin. Sí, ¿cómo lo haríamos? Bien, buena pregunta, porque eso es justo lo que iba a explicar ahora. No hay ninguna fórmula que me relacione Fahrenheit con Kelvin, ¿ven? Por eso ella pregunta justo eso. Sí me relacionan Celsius con Fahrenheit, Celsius con Kelvin, pero no hay ninguna que me relacione Fahrenheit con Kelvin. Entonces, si yo quisiera pasar Fahrenheit a Kelvin, tengo que hacer un pasaje de datos. ¿Por qué? Porque primero tendría que pasar Fahrenheit a Celsius, y después con el valor de Celsius, pasar Celsius a Kelvin. Lo voy a hacer ahora, ¿sí? Si alguno tiene calculadoras a mano, ténganlas, así me van haciendo los cálculos. Yo voy a hacerlo con un ejemplo, les voy preguntando y ustedes me van haciendo los cálculos. Voy a borrar esto. Supongamos que yo necesito convertir. A ver. 75 grados Fahrenheit y lo quiero convertir a Kelvin. Vamos a ver esa conversión. Bueno, en primer lugar tendría que pasar de Fahrenheit a Celsius y después tendría que pasar de Celsius a Kelvin. Ese sería el caminito que habría que hacer. Para eso hay que tener presente las dos fórmulas que les acabo de copiar antes. Y entonces digo, a ver, si tengo que pasar de Fahrenheit a Celsius, entonces copio la formulita que tenía entre Fahrenheit y Celsius. 1,8 por grados Celsius más 32. ¿Qué dato tengo ahora? Tengo el dato de Fahrenheit. O sea que lo que tengo es este valor. ¿Sí? Entonces pondría 75 es igual a 1,8 por, y esta es mi incógnita ahora, que le puedo poner X si quiero, para que sea como una ecuación, o lo puedo dejar en grados Celsius, es lo mismo. Para que le sea más familiar le pongo X, porque esto es lo que quiero saber, Celsius, más 32. Y acá tengo una ecuación muy fácil de resolver, que la debería despejar. Y entonces digo, 32 que está sumando, lo paso restando para este lado. 75 menos 32 igual a 1,8 por X. 75 menos 32, ¿cuánto es? A ver. 43. ¿Cuánto? 43. 43, muy bien. Entonces, 43 es igual a 1,8 por X. Y finalmente, si quiero dejar la X sola, 1,8 que está multiplicando, ¿cómo pasa por acá? Restando. ¿Seguro? Dividiendo. Está multiplicando, pasa dividiendo. Y entonces, 43 dividido 1,8 es igual a X. ¿Cuánto da 43 dividido 1,8? 23,8888889. Como 88. 23, vamos a ponerle dos decimales, 0,88. Igual a X.
¿Qué es este valor que encontré acá? ¿Qué es ese valor? Los grados. ¿Los grados qué? Celsius. 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 Entonces acabo de encontrar este valor. ¿Qué querés preguntar, Miru? Que tenés la manito No, en no la estaba mano. respondiendo, pero tenía el micrófono apagado. Por eso. Ah, bueno. Y entonces ahora que tengo los grados Celsius, los paso a Kelvin. Para eso, utilizo la fórmula con Kelvin. Kelvin es igual a grados Celsius más 273. Los Celsius ya los tengo. Y entonces Kelvin va a ser igual a 23,88 grados Celsius más 273. Y entonces, ¿cuánto da eso? Esto más esto. A ver, ¿quién hace la cuenta? 23,88 más 273. 296,88. 296,88 es la temperatura en Kelvin, o se puede poner directamente 296,88 Kelvin. Y ahí pasé de 75 Fahrenheit a Kelvin. O sea que 75 Fahrenheit es lo mismo que 23,88 Celsius y es lo mismo que 296,88 Kelvin. Sí, Ludmila. Decime. No entendí. ¿Qué cosa no entendiste? Voy a hacer la cuenta. ¿Cuál cuenta? La primera, la segunda es un poco más fácil. Esto, Sí. acá lo único que hice es, tenía la fórmula inicial, esta que les di recién, y de la fórmula inicial lo que yo tengo como dato es los grados Fahrenheit. Entonces, lo puse acá. A donde es grado Fahrenheit puse 75, que es el dato que tengo. Y lo que quiero conocer es los grados Celsius, porque quiero llegar a Celsius. Por eso le puse una X a Celsius. Y después que tengo la ecuación armada, lo único que hago es despejar la X. Como esto está sumando, lo pasé restando para allá. Y me quedó 1,8 por X. Cuando hice esta cuenta, digo 43. Y para despejar y dejar la X sola, que es lo que quiero encontrar, como 1,8 estaba multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Cuando hago la cuenta, el valor de X me da 23,88. Ese valor de X, que yo lo había puesto reemplazando los Celsius, estos son los grados Celsius. Estos grados Celsius son los que puse acá, para encontrarlos en forma de Kelvin cuando le sumara 273. ¿Sí? Como esto va a quedar grabado después en el campus, lo podés ver una y otra vez, ¿sí? Las veces que necesites. Igual lo vas a rehacer varias veces porque van a ser varios ejercicios de cambio. Lo que yo les voy a, entre hoy y mañana, a hacer es subir esta grabación para que les quede. Les voy a subir una clase también con respecto a ejemplos de esto en YouTube, para que lo vean también desde el campus. Y después les voy a dejar un par de ejercicios para que resuelvan hacer conversiones de escalas térmicas. ¿Sí? Y una de las cosas que vamos a hacer finalmente es hacer ejercicios que relacionen o que mezclen conversiones de escalas térmicas con conversiones de unidades de presión o volumen. O sea, relacionar la tarea anterior con esto de escalas térmicas. Pero lo vamos a ir haciendo por paso.
porque finalmente cuando sepan hacer las tres cosas, ¿sí? El intercambio de escalas térmicas, el intercambio de escalas de presión y el intercambio de escalas de volumen, ahí vamos a poder aplicar lo que se llaman las leyes de los gases. ¿Sí? Que lo único que tienen que hacer es estos tres cambios todos juntos, pero por eso los hacemos por partes. Bueno, ya se está por cortar, faltan segunditos. Si alguno tiene alguna pregunta de último momento, ahora es el momento. Si no, ya los despido, nos veremos después el Zoom del lunes que viene. ¿Puedo Y preguntar? sí, ¿Cómo haces para grabar la clase? ¿cómo para grabar la clase? ¿Yo cómo la grabo yo? Claro. Acá en Zoom, abajo tenés un menú que te debe salir, que en algún lado dice recording o grabar.